Existen muchas aplicaciones en las que se pueden usar las ecuaciones diferenciales. Una de estas aplicaciones es denominada como la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton, o enfriamiento newtoniano, establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Esto quiere decir que, conforme pasa el tiempo, la temperatura del objeto desciende lentamente. Esto fue determinado experimentalmente por Isaac Newton analizando el proceso de enfriamiento, y para él la velocidad de enfriamiento de un cuerpo cálido en un ambiente más frío, cuya temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura instantánea del cuerpo y la del ambiente. Para entender esto mejor, veámoslo mediante un ejemplo. Tenemos una taza de café caliente a 60 grados Celsius y la temperatura del ambiente que rodea la taza de café es de 25 grados centígrados. Nosotros queremos medir de qué manera va cambiando la temperatura del café. Tenemos que en el tiempo igual a 0 es de 60 grados centígrados. En 5 minutos tenemos que la temperatura fue de 45 grados centígrados. En 10 minutos tenemos que la temperatura fue de 37 grados centígrados. Observando la temperatura tomada en el minuto 10, notamos que esto es lo que nos dice la ley de Newton, que conforme mayor sea la diferencia de la temperatura del café con la del ambiente, se va a enfriar más rápido que cuando la diferencia es menor. Veamos cómo podemos escribir esto mediante una ecuación diferencial. Iniciamos asignando variables a las cantidades que vamos a medir. Primero medimos la temperatura del objeto. Esa temperatura la representamos mediante la letra mayúscula T, que es la temperatura del objeto medido. Pero como la temperatura no es constante y va cambiando conforme el tiempo va pasando, se trata de una función que depende de T minúscula, que en este caso representa el tiempo. La temperatura del ambiente la vamos a representar con una T mayúscula y un subíndice A. También tenemos la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Esto solo significa que es la derivada de la función temperatura, que es la razón de la temperatura conforme va cambiando el tiempo. Notamos que esta ecuación es una ecuación diferencial separable. Es que al momento de escribir la derivada, notamos que la rapidez de enfriamiento o razón de cambio entre temperatura y tiempo la expresamos mediante esta derivada dt sobre dt minúscula, en donde dt representa a la temperatura del objeto y la dt minúscula representa la variable de tiempo, ya que tenemos un cambio de temperatura conforme transcurre el tiempo, y esto es igual a una constante k multiplicada por la diferencia entre temperaturas. Ahora procederemos a comprobar esta ecuación. Teniendo en cuenta la ecuación anteriormente explicada por mi compañero, obtenemos la derivada de la temperatura sobre la derivada del tiempo, y esto es igual a una constante por la diferencia de temperatura menos la temperatura ambiente. Al conocer esta ecuación diferencial, nos damos cuenta que es una ecuación diferencial que es separable. Por lo tanto, el dt que está dividiendo la ecuación pasa al otro lado a multiplicar, y la diferencia de temperatura menos temperatura ambiente que está multiplicando la constante pasa al otro lado en forma del denominador para que quede en cuestiones de una sola variable. Para poder solucionar
estas dos derivadas, necesitamos la función de integrar. Por lo tanto, al tener una integral de t sobre t menos t ambiente, obtenemos que la derivada del denominador va a ser el numerador. Por lo tanto, nos queda el logaritmo natural de t menos t ambiente, y esto es igual a la integral de k, que es, como es constante, simplemente se le agrega la t más la constante de integración. Bueno, nosotros, para poder eliminar el logaritmo natural, lo que hacemos es multiplicar a ambos lados por Euler. Al tener que multiplicar Euler y logaritmo, al ser ecuaciones contrarias, lo que hacen es eliminarse. Entonces, de un lado nos queda t menos t ambiente, que es igual a Euler elevado a la k por t más la constante de integración. El lado de Euler a la k por t más c lo podemos ver como una multiplicación de dos Eulers separando sus exponentes, lo cual nos quedaría Euler a la k por t por Euler a la constante 1, pero al ser constante podemos dejar la multiplicación, que sería constante por Euler, y dejaríamos simplemente constante. Necesitamos hallar como tal la temperatura. Entonces separamos la temperatura ambiente, que es un factor con el que ya contamos, y simplemente ponemos la constante, sumamos la constante más la constante por Euler a la k por t. Y así llegamos a la solución. La temperatura en función del tiempo es igual a temperatura ambiente más la constante por Euler por la constante por t. Ahora necesitamos hallar el valor de la constante. Obtenemos que la temperatura ambiente va a ser igual a 25 grados centígrados en este caso, y obtenemos temperatura en función del tiempo es igual de ambiente más la constante por Euler por k por t. Entonces, en el tiempo cero vemos en la parte superior que nos dice tiempo cero es igual a 0 minutos y se encuentra a 60 grados centígrados. Reemplazamos en la ecuación que ya tenemos, entonces tiempo cero es igual a 25 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, más la constante por Euler por k por 0. El Euler por k, Euler elevado a la k por 0, convierte esa multiplicación en 1. Entonces simplemente dejamos constante y dejamos que es igual a 60 grados. Como les iba diciendo, la constante multiplica 1 y simplemente dejamos 25 más la constante, eso es igual a 60 grados. Despejamos la constante porque es la que necesitamos hallar en este caso, y el 25 que está sumando pasa al otro lado a restar, y así obtenemos que la constante es igual a 35. Ahora hallaremos nuestra constante k. ¿Qué valores usaremos? Usaremos el valor de temperatura ambiente y nuestra constante c, que ya la tenemos, al igual que ahora usaremos el tiempo, pero en los 5 minutos, y la temperatura que está en ese tiempo, que es 45. Reemplazamos y procedemos a resolver. Aquí despejamos, el 25 pasa a restar, quedaría Euler a 5k igual a 20 sobre 35. Aquí esto queda como logaritmo natural porque despejamos la e, entonces queda como 5k. Ese 5k lo despejamos, ponemos el 1 sobre 5 porque es más cómodo para nosotros. Es lo mismo que poner toda la ecuación sobre 5, es lo mismo. Entonces, para más comodidad ponemos de esta forma. Nuestro resultado sería
nuestra constante K sería igual a menos 0,11192. Esa sería nuestra constante K. Y nuestra ecuación quedaría así. Con esta ecuación podemos ahora experimentar con varias preguntas. Tenemos la primera pregunta, vamos a resolverla. ¿Cuál es la temperatura del café después de una hora? Bien, nos está preguntando una hora, pero recordemos que estamos tomando el tiempo en minutos. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos. En este caso usamos el tiempo en 60 minutos y reemplazamos obviamente en los valores que teníamos antes. Resolvemos esto y nos da 25 grados. Esto quiere decir que cuando pasó una hora, esta taza de café estaba en 25 grados. Ahora a la siguiente pregunta: ¿en qué momento la temperatura fue 50 grados? Bueno, entonces tomemos que la temperatura del objeto era de 50 grados. Reemplazamos. Ponemos la ecuación inicial con nuestros valores igual a 50. Después de eso despejamos el 25 que está sumando, pasa a restar. Resolvemos eso. Después despejamos el 35, pasa a dividir. Después de eso despejamos el Euler, queda como logaritmo natural aquí. Bien. Ahora despejamos el tiempo. Pasamos este número a dividir. Entonces resolvemos esto en una calculadora y quedaría como nuestro tiempo en 3 minutos. Entonces, ¿qué responde a esto? Que el objeto estaba en 50 grados en 3 minutos. Eso sería todo.